Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Shloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojerait, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 23 y 24. Entonces, ¿cómo nos preparamos? El bosque se materializó a su alrededor sin previo aviso. Árboles que se extendían hacia el cielo, musgo suave bajo los pies, el aroma familiar de la atmósfera terrestre llenando sus pulmones. En un momento habían estado en Namek, observando la enorme forma de Porunga flotando en el cielo oscuro, y al siguiente estaban aquí, transportados a través de la galaxia en un instante. Goku fue el primero en recuperarse de la desorientación, haciendo rápidamente un balance de su entorno. ¿Están todos bien?, llamó, escaneando al grupo reunido. Los luchadores Z se pararon en medio de una multitud de namekianos confundidos. ¿Lo estamos, de vuelta a la Tierra?, preguntó Krillin, girando en un círculo lento. ¿Pero cómo? Un anciano namekiano dio un paso adelante, apoyándose en un bastón de madera nudoso. El gran Porunga ha concedido nuestro deseo, explicó, con la voz curtida por la edad. Tu guerrero principal nos ordenó transportarte a ti y a nosotros mismos a su planeta natal. ¿Guerrero principal? Piccolo hizo eco, frunciendo el ceño. Bulma chasqueó los dedos al darse cuenta. Deben significar Toji. El anciano namekiano asintió. Sí, el poderoso que enfrentó a los tiranos. El que domina el poder como una tormenta. ¿Pero dónde está? Bulma exigió, mirando frenéticamente a su alrededor. ¿Por qué no está aquí con nosotros? Otro namekiano, más joven pero claramente respetado entre su gente, respondió. Tu guerrero principal no deseaba ser transportado. Él ordenó que nos salváramos a nosotros mismos mientras enfrentaba a los malvados a solas. ¿Qué? Los ojos de Bulma se abrieron de par en par. Pero eso es una locura. Deberíamos traerlo aquí ahora. Porunga sigue aquí. Señaló hacia arriba, donde el enorme dragón todavía flotaba, con los ojos rojos brillando contra el cielo oscuro. Todavía podemos desear que él también sea transportado. El anciano negó con la cabeza solemnemente. El gran Porunga no puede mover una de esas fuerzas sin su consentimiento. La voluntad de tu guerrero principal es demasiado fuerte. Desea acabar con los tiranos antes de que se conviertan en una amenaza demasiado grande para el universo. Cerca, Vegeta y Nappa se apartaron de los demás, sus expresiones encerradas en idénticas máscaras de incredulidad. Freezer, es una mujer. Nappa murmuró quizás por 10ª vez desde que presenció la transformación. Todos estos años, y ella lo era. Cállate, Nappa, espetó Vegeta, aunque su voz carecía de su mordida habitual. La revelación lo había sacudido hasta la médula. Años de servicio bajo el mando del tirano, y él nunca lo sospechó. Su atónita contemplación fue interrumpida cuando los namekianos se reunieron alrededor de su gran anciano, un ser enorme y antiguo llevado en un trono adornado. La respiración de Guru era dificultosa, su enorme cuerpo parecía desinflarse con cada exhalación. Hijos míos, jadeó, su voz apenas se movía a pesar de su timbre profundo. Acércate. Los namekianos avanzaron, muchos ya llorando mientras sentían lo que se avecinaba. El estrés de los eventos del día, la presencia de un poder tan abrumador en su planeta, había sido demasiado para el corazón del anciano. Los poderes de Freezer y Toji han sido como dos soles, caminando por la faz del mundo. Todo esto es culpa tuya. La acusación atravesó la atmósfera sombría como un cuchillo. Un joven namekiano, Dende, se quedó temblando de rabia, señalando a los luchadores Z. Si no hubieras venido a nuestro planeta, nada de esto habría sucedido. Nuestro mundo seguiría siendo pacífico. Nuestra gente no sería refugiada. Antes de que nadie pudiera responder, otro pequeño namekiano se abrió paso entre la multitud. Eso no es cierto, hermano. Cargo gritó, lágrimas corriendo por su rostro. Si no hubieran venido, estaríamos todos muertos.
El guerrero principal me salvó cuando esa mujer aterradora casi me mata. Dende vaciló, su ira momentáneamente interrumpida por la defensa de su hermano. Después de un largo momento de silencio, Dende, carga, Gohan, Gurú gritó, su voz se estaba desvaneciendo, pero tenía suficiente autoridad como para que los tres muchachos se volvieran inmediatamente hacia él. Acérquense, hijos míos. Los muchachos vacilaron, intercambiando miradas inciertas, Gohan de manera prominente, ya que no sabía quién era en absoluto. Continúa, hijo, alentó Goku, colocando una mano suave sobre el hombro de Gohan. No siento ningún peligro. Lentamente, los tres se acercaron al enorme anciano. Con esfuerzo, Gurú levantó su enorme mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de Dende. No culpes a estas personas por el mal que le sucedió a nuestro mundo, dijo en voz baja. La culpa recae en aquellos que vinieron con destrucción en sus corazones. Estos terrícolas son nuestros salvadores y deben ser tratados con respeto. El labio inferior de Dende tembló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Después de un momento, los limpió con la manga, luego se volvió hacia los luchadores Z, permaneciendo allí un rato en silencio, mirándolos a todos y, vacilante, se inclinó profundamente. Yo, lamento lo que dije, susurró. Oye, no te preocupes por eso, respondió Krillin con una gentil sonrisa. Lo entendemos. Sí, no es gran cosa, agregó Goku alegremente. Vegeta, Nappa y Piccolo simplemente ignoraron el intercambio, sus pensamientos en otra parte. La respiración de Gurú se volvió más fatigosa, pero logró continuar. Antes de que termine mi vida, tengo un último regalo que otorgar a mi gente y a sus salvadores. Con tremendo esfuerzo, colocó una mano sobre la cabeza de Dende, otra sobre la de Cargo, e hizo un gesto para que Gohan se acercara lo suficiente como para tocarla. Dentro de cada uno de ustedes hay un gran potencial, suspiró el anciano. Déjame desbloquear lo que pueda antes de que termine mi tiempo. Un suave resplandor emanó de las palmas del gurú, envolviendo a los tres niños. Gohan jadeó cuando sintió que algo cambiaba dentro de él, como si se abriera una puerta, permitiendo que el poder fluyera más libremente a través de su cuerpo. A su lado, Dende y Cargo experimentaron sensaciones similares, con los ojos abiertos de asombro. A medida que el resplandor se desvanecía, las manos del gurú cayeron flácidas a sus costados. Sus ojos se cerraron por última vez, y con un suave suspiro, el gran anciano de Namek pasó del mundo. Por encima de ellos, Porunga rugió una vez, un sonido de finalidad, antes de disolverse en luz. Las 7 esferas del dragón namekianas cayeron al suelo del bosque, ya no brillando con poder, sino opacas y grises como la piedra. El silencio que siguió fue roto por una voz repentina y aterrada en sus mentes. Hola. ¿Alguien está escuchando? Esto es una emergencia. La cabeza de Goku se rompió. Rey Kai. ¿Qué pasa? Namek se ha ido. La voz mental de la deidad era estridente de alarma. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Piccolo exigió. La respuesta del Rey Kai llegó en un torrente de palabras. Explotó. Ese capitán Hinju todavía estaba consciente después de tu pelea. Escuchó a Cooler hablar sobre destruir el planeta, ya que él y Freezer pueden respirar en el espacio, mientras que Toji no. Cuando Toji detuvo el intento de Cooler, Hinju tomó el asunto en sus propias manos. Se sacrificó para enviar una explosión al núcleo del planeta. Los combatientes Z se quedaron atónitos en silencio. ¿Qué hay de Toji?, preguntó Bulma, su voz apenas por encima de un susurro. Es él. Casi podían escuchar al Rey Kai mordiéndose la ropa presa del pánico. Está flotando en el espacio en su propia burbuja de ki. Pero eso no es todo, Cooler se dirige hacia ti, habiendo aprovechado la oportunidad de huir. Está volando hacia la Tierra a una velocidad increíble, llegará en menos de 3 días. ¿Qué quiere él?, preguntó Krillin, aunque todos sabían la respuesta. Tus bolas de dragón, por supuesto. El Rey Kai confirmó sus temores. Quería pedirte que le desearas a Toji a la Tierra con Porunga, pero el gran anciano falleció antes de que pudiéramos actuar. Cuéntanos sobre la pelea, exigió Vegeta de repente, dándose un paso adelante. ¿Qué pasó entre Toji y Freezer? Él es nuestra única esperanza contra esa diableza y su hermano. Necesitamos saber si ganó. Mientras todos esperaban la respuesta del Rey Kai, la cara de Goku de repente se iluminó. Se golpeó el puño en la palma de la mano.
Espera. Quizás sería mejor si Toji muriera ahora mismo. Todos se volvieron para mirarlo fijamente como si hubiera perdido la cabeza. ¿Te has vuelto loco, Kakarot? Vegeta gruñó. Goku sacudió la cabeza vigorosamente. No, escucha. No conoces a Vegeta, pero mira, hay una anciana, llamada Baba, hermana del maestro Roshi. Hace años, ella trajo a mi abuelo Gohan de regreso del otro mundo por un día después de su muerte. Su explicación llegó con entusiasmo. Si Toji muere como un héroe que intentó salvar un mundo, mantendrá su cuerpo en el otro mundo como lo hice yo cuando salvé la tierra de Raditz. Podría entrenar con el Rey Kai hasta que lleguen ese tipo más genial y Freezer, y luego regresar por un día para ayudarnos a ganar. Y en un año, podemos desearle que vuelva a la vida con las bolas de dragón de la tierra. Un silencio atónito siguió a la explicación de Goku. La mandíbula de Bulma se había abierto y se inclinó hacia Gohan. ¿Cuándo se puso así tu papá? ¿Estratégico? Ella susurró. Gohan solo pudo encogerse de hombros, igualmente sorprendido. Nunca pensó que su padre fuera estúpido, pero este nivel de planificación calculada fue inesperado. Puedes conseguir tu deseo, Goku, respondió la voz del Rey Kai, sonando sombría. El oxígeno de Toji se ha ido, y Freezer tiene un rayo de la muerte apuntando a su cara en este momento. Todos se pusieron tensos, esperando la noticia de la muerte de Toji. En cambio, el Rey Kai hizo un extraño sonido de asfixia. ¿Qué pasó? Preguntó Goku con urgencia. ¿Está muerto? La voz del Rey Kai volvió pequeña y tensa. No, está luchando muy duro por su vida. Quizás, demasiado duro. Él lo es, escúpelo. Vegeta ladró impaciente. Él la está besando. El Rey Kai finalmente soltó un grito. Toji está besando a Freezer. El bosque cayó en un silencio absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Durante varios latidos del corazón, nadie se movió ni habló, como si el mundo mismo se hubiera detenido a procesar esta información. Entonces, de repente, el silencio se hizo añicos. ¿Qué? Krillin chilló. Besarte. El rostro normalmente estoico de Piccolo se retorció de incredulidad. Freezer. Vegeta parecía que podría estar enfermo. El Rey Kai explicó apresuradamente. No es lo que piensas. Toji notó a Freezer respirando en el espacio. Se dio cuenta de que ella podía crear su propio oxígeno a partir de partículas en el espacio, así que él la besó para robarle oxígeno. Incluso con esta explicación, el grupo permaneció en varios estados de shock. Eso es, en realidad, bastante inteligente, admitió Bulma, aunque su expresión sugería que no se sentía del todo cómoda con el método. Nappa se acarició el bigote pensativamente. Oye, Vegeta, dijo, volviéndose hacia su príncipe. ¿Qué pasa, Nappa? Vegeta gruñó, todavía con náuseas. ¿Crees que Toji está tratando de aparearse con Freezer? Otra explosión de ruido surgió del grupo. ¿Estás loco?, gritó Krillin. ¿Has perdido la cabeza? Piccolo exigió. Nappa se encogió de hombros, imperturbable por sus reacciones. Piénselo. Ahora que sabemos que Freezer es una mujer, ¿no parece todo su patrón de lucha y conversación un ritual de apareamiento? Especialmente porque él mismo dijo que quiere redimirla o algo así. Es lo mismo con nosotros los Saiyajin. Peleamos y entrenamos con nuestros compañeros antes de hacerlo. Quizás Toji quiera hacer lo mismo con Freezer. Oh. El rostro de Goku se iluminó de comprensión. Así que por eso me gusta entrenar y luchar con Kiki antes de intentar tener hijos. Toda la cara de Gohan se puso roja como la remolacha. A pesar de su juventud, entendía lo suficiente de biología como para comprender las implicaciones de la declaración casual de su padre. Papá. Protestó, mortificado. Vegeta parecía listo para vomitar y explotar al mismo tiempo. Clavó su dedo índice en el pecho de Nappa. Imbécil. Toji es un humano, no un Saiyajin como nosotros. No sería lo mismo. Su rostro se retorció de disgusto. Además, estaría loco si quisiera una mujer como Freezer, ella se lo comería vivo. Nappa se rascó la cabeza. Sí, Freezer es una perra, pero a los humanos tampoco les gustan las mujeres fuertes. No hay mujer más fuerte que Freezer. Cállense todos. La voz de Bulma atravesó el caos como una cuchilla.
Todos se quedaron en silencio, volviéndose para mirarla fijamente. Respiró hondo, pellizcándose el puente de la nariz. Rey Kai, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es la situación actual con Toji y Freser? La voz del Rey Kai volvió, sonando aliviada por el cambio de tema. Su pelea parece ser OV, terminó en empate. Se estrellaron en un planeta con atmósfera respirable y ambos están inconscientes, uno al lado del otro en un cráter. Bulma se volvió hacia Goku. ¿Alguna otra idea brillante? Ya que Toji claramente no murió y no parece querer hacerlo. Goku se cruzó de brazos, su expresión volvió a ser pensativa. El silencio se prolongó mientras consideraba sus opciones. Puede que tenga una solución, una nueva voz resonó en sus mentes, sonando más vieja que la del Rey Kai. ¿Kami? Goku levantó la vista sorprendido. Sí, confirmó el guardián de la tierra. Hay un lugar en mi puesto de observación llamado la Sala del Espíritu y el Tiempo. Goku, deberías recordarlo, estuviste allí una vez. Dentro de él, uno puede entrenar durante todo un año, mientras que solo pasa un día en el mundo exterior. Los ojos de Goku se abrieron. Eso es perfecto. Vegeta, se volvió hacia el príncipe Saiyajin, deberías venir conmigo. Somos los luchadores más fuertes aquí, con el Kaioken, soy más fuerte que tú Nappa, sin ofender, y si entrenamos juntos durante un año, podríamos tener una oportunidad contra Cooler. Vegeta hizo un sonido despectivo, pero asintió con la cabeza. Bien. Será difícil lidiar con tu idiotez, pero supongo que vale la pena sacrificar cualquier cosa para destruir a esa familia de demonios del frío de una vez por todas. Buenas noticias, todos, anunció Bulma, revisando su teléfono. Mi papá recibió mi mensaje. Está enviando transporte para recogernos a todos. Deberían estar aquí pronto. A medida que se hicieron los planes y el grupo comenzó a organizarse, nadie notó la pequeña sonrisa que cruzó por el rostro de Piccolo mientras observaba a Gohan probando su poder recién desbloqueado. El ki del niño brillaba más alto que nunca. A miles de años luz de distancia, en un planeta desconocido cubierto de densa jungla, Toji está sentado en el tronco de un árbol. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían dolerle, las consecuencias de empujar al Kaioken mucho más allá de sus límites seguros. A su lado, igualmente maltratada, Freser, igualmente despierta, se sentó con las rodillas apoyadas en el pecho. Su cabello blanco estaba enmarañado de barro, su armadura normalmente prístina rayada y sucia. Entre ellos, una pequeña fogata crepitó, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Ensartado en palitos sobre las llamas, algo parecido a pescado chisporroteaba, su aroma extraño llenaba el aire. Sus ojos se encontraron a través del fuego, sin hablar, ambos demasiado exhaustos para seguir luchando. Por ahora, al menos, se había establecido una paz incómoda entre los dos seres conocidos más poderosos del universo. Capítulo 25. La supervivencia del más apto. Dolor. Ese fue el primer pensamiento consciente de Toji cuando la conciencia volvió a él. No el dolor sordo de los músculos sobrecargados de trabajo o el aguijón agudo de un corte fresco, sino una agonía profunda y generalizada que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Cada latido del corazón enviaba nuevas oleadas de tormento a través de su cuerpo, como si su sangre hubiera sido reemplazada por fuego líquido. Abrió los ojos a la fuerza, parpadeando ante la dura luz de un sol desconocido. El cielo sobre él era de un extraño verde esmeralda, completamente ajeno al azul familiar de la tierra. Lenta, dolorosamente, se empujó a sí mismo a una posición sentada, observando su entorno. Todavía estaba en el cráter que había creado su impacto, aunque la lluvia de la noche anterior había convertido gran parte en un pozo de lodo. Una extraña vegetación azul púrpura rodeaba la zona de impacto, diferente a todo lo que había visto antes. Enormes estructuras arbóreas con copas bulbosas se extendían hacia el cielo esmeralda, mientras que plantas más pequeñas parecidas a lechos con frondas iridiscentes se balanceaban con la suave brisa. Toji intentó invocar su ki, con la esperanza de al menos crear una pequeña esfera de energía para la luz. El resultado fue inmediato y agonizante. Un dolor agudo y paralizante le recorrió todo el cuerpo, forzando un llanto estrangulado en la garganta mientras se doblaba. «Mierda», jadeó, agarrándose el pecho. «Eso no es bueno». Él entendió lo que había sucedido.
El uso prolongado de Kaioken a 13 veces su poder base había dañado gravemente su cuerpo. Había llevado la técnica mucho más allá de sus límites seguros, y ahora su cuerpo estaba pagando el precio. Hasta que no se adaptara y sanara a aquellos, no podría acceder a su energía sin experimentar un dolor insoportable. Él era, efectivamente, impotente. Un suave gemido llamó su atención hacia el otro lado del cráter. Allí, parcialmente cubierto de barro, yacía Freser. Su cabello blanco estaba enmarañado y sucio, su armadura normalmente prístina, rayada y opaca. A la dura luz del día, sin su aura de poder rodeándola, casi parecía vulnerable. La mente de Toji inmediatamente se aceleró. Sin su ki, esta podría ser su única oportunidad de eliminarla. Una vez que se despertó, si tuviera sus poderes, él estaría muerto. Eso no puede suceder. Él no lo permitirá. Nunca. Lentamente, dolorosamente, se puso de pie. Sus músculos protestaron, pero los años de entrenamiento físico del Toji original para estar lo más saludable posible para el trabajo significaron que todavía estaba en la mejor condición humana. Se acercó a su forma prona con cautela, considerando sus opciones. Sin ki, no podría destruirla. Aplastar su cráneo sería difícil dada la durabilidad natural de su especie. El estrangulamiento parecía el método más efectivo, dada su fuerza física. Se arrodilló a su lado, notando la lenta subida y bajada de su pecho. Ella estaba profundamente inconsciente, probablemente experimentando el mismo cansancio que él, tal vez incluso más. Pero eso fue por ahora. Con cuidado, colocó sus manos alrededor de su garganta, sus dedos encontrando su lugar a ambos lados de su tráquea. Nada personal, murmuró, pero somos tú o yo. Deberías entenderlo. Comenzó a aplicar presión, aumentando constantemente la fuerza. Justo cuando pensó que sentía que algo comenzaba a ceder bajo sus garras, los ojos de Freser se abrieron de golpe, brillando de furia. A pesar de su agotamiento ki, su fuerza física seguía siendo formidable. Ella agarró sus muñecas con una fuerza sorprendente, impidiéndole completar la matanza. Tú, ella gruñó, su voz ronca por la presión en su garganta. Se produjo una breve lucha desesperada cuando Toji trató de mantener su control mientras Freser se defendía. A pesar de su menor estatura, su fuerza física bruta era impresionante. Ella logró romper su agarre y le dio una poderosa patada en el pecho que lo hizo caer hacia atrás. Ambos terminaron separados por varios pies, sin aliento, experimentando cada uno su nueva debilidad. Freser le tocó la garganta, haciendo una leve mueca. Tratando de matarme mientras duermo. Ella raspó, su voz llevaba una nota de desdén a pesar del obvio dolor. ¡Qué decepcionante! Toji se puso de pie, limpiándose el barro de la cara. Habría funcionado si hubieras permanecido inconsciente un minuto más. Además, eso es rico viniendo de ti. Tú habrías hecho lo mismo. Los ojos de Freser se entrecerraron peligrosamente. Ella no lo negó, porque era la verdad. Levantó el dedo, el gesto familiar que precedió a su ataque con el rayo de la muerte. Pero en lugar de la energía roja mortal que se formaba en la punta de su dedo, su rostro se retorció de dolor y se dobló, agarrándose el pecho tal como lo había hecho Toji antes. ¿Qué? Ella jadeó, conmoción genuina en su voz. Mis poderes, se fue, terminó Toji por ella, dándose cuenta de que afortunadamente era lo mismo para ella, una sombría satisfacción en su tono a pesar de su propia situación idéntica. Temporalmente, al menos. Nuestros cuerpos están fritos. Freser se enderezó lentamente, su expresión era una mezcla de furia y cálculo. Pareces entender lo que está pasando. Toji asintió. La técnica Kaioken multiplica el poder, pero ejerce una enorme presión sobre el cuerpo. Lo empujé demasiado lejos, durante demasiado tiempo. Supongo que tu nueva forma te hizo lo mismo. Quinta forma, corrigió Freser automáticamente, luego pareció molesta consigo misma por la aclaración. Sí, es nuevo. No probado. No lo había mantenido durante un periodo tan prolongado antes. Se miraban con cautela, cada uno reconociendo el peligroso estancamiento en el que se encontraban ahora. Sin ki, quedaron reducidos a sus habilidades físicas, aún formidables según la mayoría de los estándares. Después de todo, ambos eran mutantes, pero nada comparado con los poderes divinos que habían ejercido horas antes.
Entonces, dijo Toji después de un largo momento, estamos atrapados aquí. Donde quiera que esté aquí. ¿Algún planeta atrasado?, respondió Freser desdeñosamente, aunque sus ojos continuaron escaneando su entorno. El puesto avanzado más cercano de mi imperio probablemente esté a cientos de años luz de distancia. El estómago de Toji gruñó en voz alta, recordándole que no había comido desde antes de su batalla en Namek. Comenzó a explorar el área inmediata, manteniendo a Freser en su visión periférica en todo momento. Cerca del borde del cráter, descubrió extraños frutos bulbosos que colgaban de enredaderas bajas. No se parecían a nada que hubiera visto en la Tierra, aproximadamente del tamaño de manzanas pero con una apariencia translúcida y gelatinosa. La piel era de un púrpura intenso con patrones arremolinados de azul bioluminiscente. El hambre lo corroía, pero prevalecía la cautela. Escogió uno, examinándolo cuidadosamente mientras mantenía un ojo en Freser, quien lo observaba con calculador interés. Estos podrían ser venenosos, murmuró, más para él que para ella. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Freser, el fantasma de una sonrisa sonriente jugando en sus labios. Toji entrecerró los ojos. Sí, es cierto, dijo con una sonrisa sonriente, pero en lugar de morderla él mismo, se lanzó hacia adelante y la derribó al suelo. Tú primero, gruñó, intentando inmovilizarla debajo de él. Freser reaccionó instantáneamente, torciendo su cuerpo para deshacerse de él. Rodaron por el cráter, levantando barro y escombros mientras cada uno luchaba. A pesar de su menor estatura, ella lo igualaba en fuerza física pura, incluso sin la ayuda del ki. Apártate de mí, cosa inferior. Ella gruñó, su codo conectándose con sus costillas. Toji gruñó ante el impacto, pero mantuvo su agarre, logrando capturar ambas muñecas de ella con una mano. Con su mano libre, agarró la extraña fruta y trató de forzarla hacia su boca. Freser movió la cabeza hacia un lado, evitando la fruta mientras intentaba arrodillarlo en la ingle. Cambió su peso para bloquear el golpe, presionándola más profundamente en el barro. Su lucha se intensificó, los cuerpos encerrados en combate, sin querer ceder. Freser le chasqueó la mano con los dientes, casi atrapando sus dedos. Solo cómetelo. Exigió Toji, frustración evidente en su voz. Nunca. Ella siseó hacia atrás, su cabello blanco ahora enmarañado con barro. Rodaron de nuevo, Freser ganó momentáneamente la posición superior antes de que Toji se resistiera. Ella se puso de pie rápidamente, pero él le agarró el tobillo y la tiró hacia abajo. El impacto expulsó el viento de sus pulmones, dándole a Toji la apertura que necesitaba. En un rápido movimiento, se sentó a horcajadas sobre su pecho, usando sus rodillas para sujetar sus brazos a los costados. Agarrando su mandíbula con una mano, apretó de una manera que forzaría su boca a abrirse. Cuando ella se resistió, él aplicó más presión, finalmente forzando sus mandíbulas a separarse. Trágatelo, le ordenó, metiéndole un trozo de fruta en la boca y luego sujetando su mano sobre sus labios para evitar que la escupiera. Los ojos de Freser ardían de furia mientras ella se agachaba debajo de él, tratando de desalojar su peso. Durante casi un minuto permanecieron encerrados en esta posición, su mirada prometía 1000 muertes cuando sus poderes regresaran. Finalmente, sin otra opción, tragó saliva. Toji mantuvo su agarre durante unos segundos más para asegurarse de que no lo regurgitara de inmediato, luego la soltó con cautela y retrocedió, listo para tomar represalias. Freser se sentó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, con expresión asesina. Te haré sufrir por esta indignidad, prometió, con la voz baja y peligrosa. Toji la observaba atentamente, esperando signos de envenenamiento u otros efectos adversos. En cambio, después de unos momentos, los ojos de Freser se abrieron ligeramente, sus pupilas se dilataron cuando su mirada comenzó a vagar hacia la vegetación circundante. ¿Qué está pasando? Ella murmuró, su atención de repente capturada por las plantas azul púrpura que se balanceaban. Una pequeña risa escapó de sus labios, no su habitual o controlado y burlón, sino algo más genuino. Toji la miró con recelo, ¿está drogada? Orbes alucinatorios, le explicó. Para ella misma. Ella no lo sabía, sus palabras se arrastraron ligeramente a medida que amanecía la comprensión. Conocidos en toda la galaxia por sus propiedades que alteran la mente. Algunas especies los usan en rituales religiosos.
Toji observó cómo el enfoque normalmente agudo de Freser se disolvió en fascinación por los patrones que la rodeaban. Ella se acercó a algo invisible para él, sus movimientos se volvieron cada vez más fluidos y menos controlados. «¿Lo sabías?», acusó, dándose cuenta de por qué ella se había resistido tanto. «Esperabas que me lo comiera primero». Freser se encogió de hombros, aparentemente despreocupado ahora que los efectos de la fruta se estaban afianzando. «No es mortal», admitió, su mirada rastreando algo a través del cielo que no estaba allí. Simplemente, desorientador. Los colores son, mudanza. Bastante hermosa, en realidad. Toji decidió no probar la fruta él mismo, prefiriendo mantener su ingenio sobre él. Observó con fascinación cómo la tirana normalmente compuesta comenzaba a gesticular al aire vacío, riéndose ocasionalmente de las vistas que solo ella podía ver. Para cuando los efectos comenzaron a desaparecer, había pasado casi medio minuto, pero debido a la pelea anterior, su hambre se había vuelto insoportable. Se dio cuenta de que quizás debería haberla matado entonces, mientras ella estaba drogada, pero estaba demasiado fascinado por cómo actuaba, lo diferente que era a la mujer poderosa y serena de antes. Aún así, ambos, a pesar de su deseo mutuo de matarse, sabían que las necesidades de supervivencia comenzaban a eclipsar su necesidad de ganar la guerra y matarse unos a otros. «Necesitamos comida», declaró rotundamente Toji. «Comida real, no fruta alucinógena». «De acuerdo», respondió Freser, volviendo a concentrarse, aunque sus ojos todavía ocasionalmente se lanzaban a rastrear patrones inexistentes en el aire. Su hambre era evidente en la forma en que miraba a las extrañas criaturas que se movían por la maleza. Pequeñas cosas de 6 patas que parecían un cruce entre lagartos y ardillas. Se miraron el uno al otro durante un largo momento, la pregunta tácita pendiendo entre ellos. ¿Podrían confiar el uno en el otro lo suficiente como para concentrarse en la supervivencia? «No te mataré mientras duermes si extiendes la misma cortesía», finalmente ofreció Toji, con las palabras con sabor amargo en la boca. Los labios de Freser se curvaron en una sonrisa fría. Por ahora. El acuerdo tácito era claro. Una vez que regresaran sus poderes, todas las apuestas estaban canceladas. Pero por el momento, la supervivencia tenía prioridad. Cuando comenzaron a alejarse del cráter en busca de agua y comida más abundante, Toji se encontró incómodamente consciente de la forma de Freser a la luz del día. Sin la distracción de la batalla o la neblina del agotamiento, no pudo evitar notar la elegante forma en que se movía, la curva de sus caderas, el sutil balanceo de su cabello blanco. Reprimió sin piedad estos pensamientos, disgustado por la respuesta de su cuerpo a alguien a quien quería matar. Lo atribuyó a las malditas hormonas. Una vez leyó que después de una experiencia cercana a la muerte, las hormonas se aceleran y las hormonas reproductivas se activan, queriendo dejar descendencia. Aún así, a medida que se aventuraban más profundamente en la jungla alienígena, se encontró observándola con algo más que conciencia táctica. Y eso, decidió, era mucho más peligroso que cualquier depredador que este extraño planeta pudiera albergar. Él no puede enamorarse de sus encantos, si ella se entera de que se lo comería vivo. El hambre los condujo más profundamente a la jungla, la densa vegetación azul púrpura se volvió más espesa a medida que se alejaban del cráter de impacto. Toji fabricó lanzas toscas a partir de ramas rotas, probando su peso y equilibrio antes de entregarle una fresera regañadientes. Ella lo aceptó con una ceja levantada. ¡Qué primitivo! «Los mendigos no pueden elegir», respondió Toji, escaneando la maleza en busca de movimiento. «A menos que prefieras atrapar la cena con tus propias manos». Se movieron en silencio durante un rato, cada uno manteniendo una cautelosa distancia del otro. La jungla estaba llena de sonidos. Extraños chirridos, crujidos en el dosel de arriba, ocasionales fuelles profundos de criaturas invisibles en la distancia. «Ahí», susurró Freser de repente, señalando movimiento en un claro más adelante. Toji siguió su gesto y vio lo que parecía ser una manada de criaturas parecidas a ciervos, pastando en la vegetación azul púrpura. Sin embargo, no se parecían a ningún ciervo que hubiera visto. 6 patas con escamas iridiscentes en lugar de pelaje y elaboradas estructuras de cuernos que se ramificaban como esculturas cristalinas. «Parecen comestibles», murmuró, agachándose para evitar ser detectado.
Freser reflejó su movimiento, los más pequeños serán más tiernos, señaló. Y más fácil de derribar. Toji asintió con la cabeza, sorprendida por su conocimiento práctico. Tendremos que coordinarnos. Daré vueltas al otro lado del claro. Cuando dé la señal, llévelos hacia mí. Los ojos de Freser se entrecerraron ligeramente, como si considerara seguir sus instrucciones o hacer lo suyo. Después de un momento, ella asintió bruscamente. Muy bien. Toji se movió silenciosamente a través de la maleza, colocándose en el extremo opuesto del claro. Una vez en posición, levantó la mano y llamó la atención de Freser a través del claro. Ella asintió una vez, luego saltó de la maleza a una velocidad sorprendente, cargando hacia la manada con un grito feroz. Las criaturas parecidas a ciervos se dispersaron presas del pánico, varias corriendo directamente hacia la posición de Toji según lo planeado. Preparó su lanza, cronometrando su lanzamiento con cuidado a medida que se acercaba el animal más cercano. La lanza voló verdadera, perforando el cuello de la criatura. Tropezó, luego colapsó, las piernas se sacudieron brevemente antes de quedarse quieto. Al otro lado del claro, Freser había derribado a dos de las criaturas. A pesar de su menor estatura, demostró una notable fuerza física, derribando a un animal al suelo y rompiéndole el cuello con un giro rápido. Toji estaba a punto de gritar sus felicitaciones, cuando un gruñido profundo y retumbante lo congeló en su lugar. De los árboles al borde del claro, emergió una criatura masiva diferente a todo lo que había visto jamás. Un gigante que parecía un cruce entre un rinoceronte y un cangrejo gigante, con el cuerpo cubierto de placas de armadura segmentadas. Máquina trituradora, respiró Freser, su voz llevaba una nota de genuina preocupación. Muy territorial. Muy mortal para los insectos, como lo somos ahora. La criatura pateó el suelo, sus 6 enormes patas terminaron aplastando pinzas en lugar de pezuñas. Su cabeza giró hacia ellos, con múltiples ojos enfocados en los intrusos que se habían atrevido a cazar en su territorio. ¿Podemos soportarlo?, preguntó Toji en voz baja, ya calculando los ángulos de ataque. Sin ki, respondió Freser. Posiblemente. Pero sería un desafío significativo. Antes de que pudieran decidir un curso de acción, la trituradora magna cargó, moviéndose a una velocidad sorprendente por su volumen. Sus pinzas se rompieron en el aire, lo suficientemente poderosas como para aplastar huesos con facilidad. «Separaos», gritó Toji, lanzándose hacia la derecha mientras Freser saltaba hacia la izquierda. La criatura vaciló momentáneamente, luego se volvió hacia Freser, quizás identificándola como la presa más pequeña y fácil. Cargó de nuevo, forzándola a una tirada defensiva que apenas la mantuvo por delante de sus tenazas. Toji aprovechó la oportunidad, corriendo hacia el flanco de la bestia. Saltó sobre su espalda, agarrándose a una de las placas de blindaje que sobresalían. La criatura se resistió salvajemente, tratando de desalojarlo, pero él se mantuvo firme, buscando un lugar vulnerable entre los segmentos blindados. Freser, mientras tanto, había recuperado el equilibrio y estaba rodeando a la bestia, buscando una apertura. Cuando la Magna Cruiser se levantó, tratando de sacudir a Toji, ella entró corriendo y golpeó su parte inferior expuesta con su lanza. La criatura rugió de dolor, redoblando sus esfuerzos para desalojar a sus atacantes. Toji fue lanzado despejado, aterrizando con fuerza a varios metros de distancia. La trituradora magna inmediatamente volvió su atención a Freser, que ahora estaba sin arma, habiendo perdido su lanza en el vientre de la criatura. «Freser. Por aquí», llamó Toji, detectando un estrecho espacio entre dos enormes troncos de árboles, demasiado pequeño para que lo siguiera la trituradora magna. Por un momento, pensó que ella podría ignorarlo, demasiado orgullosa para seguir su ejemplo. Pero cuando la criatura cargó de nuevo, tomó su decisión, corriendo hacia la ruta de escape que él había identificado. Corrieron juntos a través de la brecha, la trituradora magna chocando contra los árboles detrás de ellos con un rugido frustrado. El impacto sacudió el suelo bajo sus pies, pero los árboles resistieron, impidiendo que la criatura los persiguiera. Continuaron corriendo hasta que los sonidos de la bestia enfurecida se desvanecieron en la distancia. Finalmente, se detuvieron en un pequeño claro, ambos respirando pesadamente por el esfuerzo. «Bueno», dijo Toji entre respiraciones, «eso fue emocionante».
Freser le lanzó una mirada fulminante. Perdimos a nuestra presa. Cierto. Pero aprendimos algo valioso. Este planeta tiene depredadores que pueden matarnos en nuestro estado actual. Tenemos que ser más cuidadosos. La expresión de Freser cambió a una fría. De hecho, lo sería inconveniente morir aquí antes de que regresen nuestros poderes. Después de todo, quiero matarte yo mismo. Toji notó algo extraño en su tono. Repitió su encuentro con la Magna Crucer en su mente, analizando sus acciones con más cuidado. La realización le golpeó como un golpe físico. Ella había guiado deliberadamente a la criatura hacia él después de su evasión inicial, posicionándose de modo que cuando la bestia cargara de nuevo, Toji estaría en su camino en lugar de ella. Había sido un intento de asesinato, disfrazado del caos de la batalla. Mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, sin querer que ella se diera cuenta de que se había dado cuenta. Dos podrían jugar en ese juego. Si ella quisiera usar el entorno en su contra, él estaría dispuesto a hacer lo mismo. Deberíamos encontrar agua, sugirió, cambiando casualmente de tema. Entonces intenta cazar de nuevo, en algún lugar menos territorial. Freser asintió con la cabeza, sus ojos rojos no revelaban nada de sus pensamientos. Sigue adelante, entonces. A medida que se adentraban más en la jungla, Toji mantuvo una cuidadosa distancia entre ellos, su mente ya estaba planeando su propio contraataque. El juego había evolucionado, ya no era una pelea directa, sino una partida de ajedrez mortal en la que todo el planeta era su tablero. Bueno, juego con la mujer. Al final del día, tendré tu cabeza en una pica. La noche los encontró sentados a lados opuestos de una pequeña fogata, las llamas proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Eventualmente habían tenido éxito en la caza, derribando varias criaturas parecidas a peces de un arroyo cercano después de fabricar redes toscas a partir de enredaderas. Las criaturas ahora chisporroteaban en palos sobre el fuego, su aroma extraño llenaba el aire. Habían encontrado una posición relativamente defendible para su campamento. Un pequeño claro con una formación rocosa a sus espaldas, que les proporcionaba cierta protección contra las emboscadas. Toji miró fijamente a las llamas, muy consciente de Freser frente a él. Los esfuerzos del día lo habían dejado físicamente exhausto, pero su mente seguía alerta, hiperconsciente de su entorno y del peligro que representaba. Sin embargo, más preocupante que la vigilancia constante fue la respuesta cada vez más inapropiada de su cuerpo a la presencia de Freser. Se había sorprendido observando la forma en que la luz del fuego jugaba a través de sus rasgos, resaltando la elegante curva de su cuello, el sutil cambio de su armadura biológica blanca mientras respiraba. Todavía culpaba de ello a las hormonas, y quizás al hecho de que él mismo nunca antes había estado solo con una mujer durante tanto tiempo, ya que él mismo había querido esperar al matrimonio en su primera vida. Aún así, el conocimiento no hizo nada para disminuir la distracción. Y la distracción, en su situación actual, podría ser fatal. ¿Por qué sigues en esa forma? Finalmente espetó, las palabras salieron más duras de lo previsto. Freser levantó la vista del fuego, su expresión cambió de sorpresa a molestia. ¿Qué? Esa forma, repitió Toji, haciéndole un gesto vago. Lo es, distrayendo. Él no dio más detalles sobre por qué, no estaba dispuesto a darle esa munición. Freser le dio una mirada de pura irritación. No puedo transformarme de nuevo, afirmó rotundamente. Esta es esencialmente mi forma base ahora. Las cejas de Toji se levantaron sorprendidas. ¿Cómo es eso siquiera una cosa? ¿No dijiste que hiciste este formulario recientemente? No puede ser tu forma original. Freser desgarró su comida con ferocidad, sus movimientos reflejaban su ira. No estás escuchando, siseó ella. Esta no es mi forma original, pero es esencialmente mi base, ya que es la que tiene mi verdadero poder. Ella hizo una pausa, pareciendo debatir si dar más detalles. Después de un momento, continuó, su voz llevaba una nota de explicación renuente. Mis peleas con ese bastardo hermano mío Kohler me hicieron crecer involuntariamente más fuerte. Mi cuarta forma ya no puede mantener mi verdadero poder. Examinó a la criatura parecida a un pez en su mano, dándole la vuelta como si estuviera estudiando su anatomía.
Al principio creé una forma muscular para mantener mi 100%, pero más tarde, después de fortalecerme demasiado, esta forma se hizo necesaria y la creé. Toji asintió lentamente, entendiendo el amanecer. Ya veo, la explicación tenía sentido. Si su poder hubiera crecido más allá de lo que su cuarta forma podría contener sin el control adecuado del ki, necesitaría un nuevo recipiente para ello. Si recordó que Freezer usó esa forma voluminosa para obtener un 100% de potencia en el programa original, pero más tarde, después de entrenar, ya no la necesitaba. Esto estaba en línea con eso. Comieron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La jungla a su alrededor se hizo más fuerte a medida que las criaturas nocturnas se despertaban, extrañas llamadas resonaban a través de los árboles. «No me odias», dijo Freezer de repente, rompiendo el silencio. No era una pregunta, sino una declaración, pronunciada con evidente perplejidad. Toji levantó la vista, sorprendido por la observación. «Traté de estrangularte esta mañana», señaló. «Sí, pero no por odio», respondió ella, sus ojos estudiándolo atentamente. «Por pragmatismo. Me ves como una amenaza a eliminar, no como un enemigo a despreciar». Toji consideró esto, luego se encogió de hombros. «Supongo que eso es lo suficientemente preciso». «¿Por qué?». Freezer presionó, genuina curiosidad en su voz. «Todos los demás con los que me he encontrado me temen o me odian. A menudo ambos. Tú no haces ninguna de las dos cosas, a pesar de saber lo que soy, lo que he hecho, no es que no esté orgulloso de lo que he hecho, es solo, bizarro». «¿Preferirías que te odiara?», preguntó Toji, levantando una ceja. «Preferiría entender», respondió ella, con un tono inusualmente serio. «Sugiere que no encuentras mis acciones moralmente reprensibles, o que tu marco moral funciona de manera diferente a la mayoría». Toji arrojó un hueso al fuego, viéndolo ennegrecerse y rizarse. «Es completamente posible encontrar tus acciones censurables sin odiarte personalmente», explicó. «La forma en que veo el mundo es diferente a la de los demás». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Puedes ser un monstruo, pero honestamente no puedo preocuparme por tus acciones pasadas más allá de las futuras. Si sigo hablando una y otra vez sobre lo malvado que es tu pasado, y me siento mal por todas las innumerables vidas que has terminado, me ahogaría en el dolor. No tengo deseos de vivir así». Se encontró con su mirada a través del fuego. «Sigo mi propio placer y disgusto, que casualmente requiere tu muerte, es todo». La expresión de Freezer cambió a una de fascinación e intriga. «¿Entonces realmente no me culpas por la gente que he matado?», ella preguntó, su voz llevaba una nota de sorpresa. «Oh, te culpo», corrigió Toji, «pero intelectualmente, no emocionalmente. Además, también culpo a los que has matado por traérselo encima». Esto pareció sorprender genuinamente a Freezer. Ella se inclinó hacia adelante, su interés se intensificó visiblemente. «¿A qué te refieres?». Toji hizo un gesto expansivo. «Por ejemplo, los namekianos tienen las esferas del dragón, podrían haberlas usado de innumerables maneras para evitar que nosotros y cualquier otra persona encontremos su planeta, pero no lo hicieron». Continuó, calentándose con su tema. «O personas a las que les roban, matan o algo realmente malo, para todo hay una medida preventiva. Uno simplemente necesita esforzarse por encontrarlo, incorporarlo y tener el cuidado necesario para hacerlo. Incluso los poderosos como nosotros, primero debemos notar a uno para descargar nuestra ira sobre ellos. No te metas en nuestro radar y te multen. La gente simplemente necesita pensar detenidamente antes de actuar». Su voz se endureció ligeramente. «No hacerlo simplemente los hace parcialmente culpables también por el mal que les sucede, no es que el mal deba suceder, realmente no debería. Las personas son solo pedazos de mierda, así que debes actuar con eso en mente». Él la miró con indiferencia. «Si quieres ofenderte por eso, sé mi invitado». Los ojos de Freezer se entrecerraron ante el insulto, pero ella decidió no abordarlo directamente. En cambio, continuó con su línea de preguntas, con un tono deliberadamente burlón. «¿Qué pasa con los niños, entonces? Son tan inocentes, ¿no? Y yo, tan impotente también». Toji se encogió de hombros, aparentemente sin molestarse por la pregunta. «El otro mundo es una cosa.
O van al cielo, o ganan una nueva vida después de la reencarnación. Probablemente será una vida mejor, ya que sus problemas provienen del hecho de que los adultos a su alrededor les trajeron ese desastre. Así que probablemente estén mejor de todos modos. Fraser se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándolo con una expresión ilegible. Finalmente, habló. Tú, Toji Fusiguro, eres verdaderamente una persona fascinante. Toji decidió tomarlo como un cumplido. Gracias, supongo. La conversación volvió a caer en silencio. A medida que el fuego ardía, se prepararon para dormir, colocándose en lados opuestos del claro. Despiértame en 4 horas, instruyó Toji, acomodándose en una cama de hojas grandes que había recogido antes. Antes si algo se acerca al campamento. Fraser asintió, colocándose de espaldas contra la formación rocosa, con los ojos brillando a la luz de la hoguera moribunda. Sueños agradables, dijo, su voz tenía un toque de burla. No te preocupes, no te mataré mientras duermes. Esta noche. Toji sonrió sombríamente. Igualmente. Mañana es otro día. Cerró los ojos, fingiendo relajación mientras mantenía un estado de conciencia de la luz. Él no confiaba plenamente en ella, por supuesto, pero el agotamiento exigía lo que le correspondía. En cuestión de minutos, a pesar de sus mejores esfuerzos, había caído en un sueño profundo. La oscuridad trajo nuevos peligros a la jungla alienígena. Mientras Toji dormía, Fraser mantuvo su vigilia, observando las sombras más allá de su campamento con aguda atención. Extrañas criaturas bioluminiscentes se movían a través de la maleza, sus patrones brillantes creaban misteriosos espectáculos de luz contra la vegetación. Sus pensamientos derivaron a su conversación anterior. Esta humana era diferente a cualquier ser que hubiera encontrado en sus siglos de existencia. Su filosofía, pragmática, casi amoral, pero no completamente desprovista de principios, la intrigó. La mayoría de las criaturas que encontró cayeron en categorías predecibles. Las temerosas que se encogieron ante su poder, las desafiantes que escupieron tediosas pero grulladas sobre la justicia y la rectitud antes de su inevitable derrota, y las oportunistas que buscaron alinearse con su fuerza. Toji no se ajusta a ninguno de estos patrones. Él reconoció su maldad sin inversión emocional. Trató de matarla no por indignación moral sino por interés propio pragmático. Y lo más sorprendente es que parecía verla como una igual, alguien digna de una conversación honesta en lugar de simplemente un obstáculo a superar, algo que ella misma, que tenía un poder como el suyo, normalmente no hacía con los demás. Un crujido en la maleza interrumpió sus pensamientos. Se tensó, concentrándose en la fuente del sonido. Un momento después, varias criaturas pequeñas emergieron de la oscuridad, aproximadamente del tamaño de gatos, pero con múltiples extremidades y ojos brillantes y facetados, que reflejaban la luz de la hoguera moribunda. Se acercaron con cautela, aparentemente atraídos por el olor de los restos de su comida. Fraser los observó con leve interés, evaluando si representaban alguna amenaza. Parecían ser carroñeros en lugar de depredadores, más interesados en los huesos desechados que en el humano dormido o en ella misma. Mientras observaba a las criaturas, se le ocurrió un pensamiento. Una oportunidad para otro intento de asesinato. La jungla estaba llena de sustancias tóxicas. Ella había reconocido varias plantas venenosas durante su caminata. Si ella recogiera un poco y lo aplicara al suministro de agua de Toji mientras él dormía. El plan se formó rápidamente en su mente. Tendría que tener cuidado de no despertarlo, pero con su sigilo natural, parecía factible. Ella miró su forma dormida, notando la constante subida y bajada de su pecho. Parecía estar profundamente dormido, agotado por los esfuerzos del día. Matarlo de cualquier manera directa alertaría sus instintos antes de que ella pudiera. Él tiene buenos, lo detesta como ella tiene que decir, iguales a los de ella. Moviéndose en silencio, se levantó de su posición y se deslizó hacia la jungla. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Una planta con venas rojas distintivas que atravesaban sus hojas de color azul púrpura. Ella lo reconoció por su amplio conocimiento de la flora galáctica para sus vinos. Su savia era altamente tóxica para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono, causando parálisis seguida de insuficiencia respiratoria. Recogió una pequeña cantidad en una bolsa de hojas improvisada y luego regresó al campamento.
Toji no se había movido, su respiración aún era uniforme y profunda. Se acercó a su recipiente de agua, una fruta ahuecada parecida a una calabaza que habían descubierto antes, y agregó cuidadosamente la savia tóxica, revolviéndola con una ramita para asegurarse de que se disolviera por completo. Satisfecha con su trabajo, regresó a su posición junto a la formación rocosa. Ahora ella simplemente esperaría a que él se despertara y tomara un trago. Para cuando se diera cuenta de que algo andaba mal, sería demasiado tarde. De lo que no se dio cuenta fue de que Toji no había estado tan profundamente dormido como parecía. Sus instintos hacia el peligro, como ella pensaba, eran tan buenos, ni siquiera mejores. Después de todo, eso es lo que le dio a los humanos su supervivencia a lo largo de sus vidas, ya que normalmente eran los débiles junto a los fuertes. Él había sentido su movimiento, rastreado su partida y regreso a través de los sutiles sonidos que hacía. Cuando ella se acercó a su recipiente de agua, él había observado a través de los ojos apenas abiertos, entendiendo de inmediato lo que ella quería hacer. Ahora, mientras ella reanudaba su guardia, él continuó fingiendo dormir, su mente ya estaba planeando su respuesta. Cuando llegaba su turno de guardia, desechaba el agua envenenada y la reemplazaba por agua fresca. Pero él fingiría beberlo primero, permitiéndole creer que su plan había tenido éxito. Entonces, cuando ella pensaba que él estaba debilitado por el veneno, él atacaba. A él le encantaría reemplazar el suyo con el de ella, pero tal vez ella pueda reconocerlo, quién sabe, él no tiene tanto conocimiento como ella sobre las cosas en la naturaleza más allá de la tierra, incluso en la tierra. La noche se hizo más profunda a su alrededor, los extraños sonidos de la jungla los rodeaban. Depredador y presa, cazador y cazado. Sus roles cambian constantemente en este juego mortal de supervivencia. Pero en cierto modo fue divertido, aunque ambos no querían admitirlo. Amaneció sobre el paisaje, bañando la vegetación azul púrpura con una luz dorada. Toji había evitado con éxito el agua envenenada durante su guardia, desechándola mientras Freser dormía y rellenando el recipiente del arroyo cercano. Cuando rompieron el campamento, preparándose para otro día de supervivencia en este ambiente hostil, Toji sugirió que exploraran más, con la esperanza de encontrar un mejor refugio y una fuente de agua más confiable. La corriente está demasiado expuesta, explicó, empacando las toscas herramientas que habían fabricado. Necesitamos algo más defendible. Freser asintió con la cabeza, sus ojos escaneando el dosel de la jungla. Parece que hay montañas en esa dirección, dijo, señalando hacia una cresta distante visible a través de un hueco en los árboles. El terreno elevado proporcionaría una mejor visibilidad. Se pusieron en marcha, moviéndose con cautela a través de la densa vegetación. La jungla parecía aún más viva durante las horas del día, con extrañas criaturas corriendo por la maleza y volando entre las enormes estructuras arbóreas que se elevaban por encima. Mientras viajaban, Toji mantuvo una cuidadosa distancia de Freser, sin darle la espalda durante más de unos segundos. Ella hizo lo mismo. Después de varias horas de caminata, se encontraron con un fenómeno inusual. Una distorsión brillante en el aire, como olas de calor que se elevan desde el pavimento caliente. A medida que se acercaban, ambos sintieron una presión incómoda aumentando en sus cabezas, acompañada de un gemido agudo al borde de la audición. Algún tipo de campo electromagnético, observó Freser, haciendo una leve mueca ante la incomodidad. Común en planetas con ciertas composiciones minerales. Toji asintió, sintiendo que la presión se intensificaba a medida que se acercaban a la distorsión. Deberíamos dar la vuelta. Mientras alteraban su curso para bordear el área afectada, Freser de repente se acercó a Toji, como para señalar algo. En ese momento, ella le dio un fuerte empujón, dirigiéndolo hacia lo que parecía ser un charco normal de agua de color ámbar. Toji tropezó hacia adelante, casi cayendo a la piscina antes de atraparse en el último momento. Algo en el agua le pareció mal, estaba demasiado quieta, sin ondas a pesar de la brisa que agitaba la vegetación circundante. Saltó hacia atrás justo cuando la superficie de la piscina subía, revelando que no era agua en absoluto, sino algún tipo de organismo. La sustancia burbujeaba y silbaba donde había salpicado sus botas, devorando el material con una velocidad alarmante. Piscina de absorción, explicó Freser con falsa inocencia, habiendo hecho que su empujón pareciera que no era intencional. Digieren todo lo que les entra.
Bastante mortal. Los ojos de Toji se entrecerraron mientras la miraba. Gracias por la advertencia, dijo, su tono dejó en claro que entendía exactamente lo que ella había intentado. Freser simplemente sonrió, la expresión no llegó a sus ojos. Deberíamos tener más cuidado en este entorno. Tantos peligros. Continuaron su viaje. Toji esperó su momento, esperando la oportunidad de devolver el favor. Llegó antes de lo esperado. A medida que se acercaban a un denso matorral de extrañas enredaderas parecidas a cuerdas que colgaban del dosel, Toji notó sutiles patrones de energía moviéndose a través de ellas, no ki, sino alguna forma de electricidad natural. De esta manera parece más claro, sugirió, señalando hacia las vides. Podemos avanzar hasta aquí. Freser estudió el camino, con los ojos ligeramente entrecerrados. Tú primero, dijo, su tono dejó en claro que sospechaba de una trampa. Toji se encogió de hombros, avanzando como despreocupado. Navegó cuidadosamente entre las enredaderas, asegurándose de no tocar ninguna de ellas. Cuando Freser lo siguió, movió sutilmente una de las enredaderas colgantes con una rama rota, haciendo que se balanceara hacia ella. Ella reaccionó con una velocidad impresionante, esquivando la enredadera por meros centímetros. A su paso, una descarga eléctrica masiva brotó de ella, la energía lo suficientemente poderosa como para iluminar temporalmente la jungla circundante. Conductor Vines, dijo Toji, nombrándolos en el acto, imitando su tono anterior. Almacenan carga eléctrica. Bastante mortal. Los ojos de Freser brillaron de ira, pero ella no dijo nada, simplemente continuando por el camino con mayor precaución. Al mediodía, habían llegado a las estribaciones de la cordillera. La vegetación comenzó a adelgazarse, dando paso a terrenos rocosos intercalados con plantas más pequeñas y resistentes. Encontraron una pequeña entrada a la cueva parcialmente oculta por una cascada de crecimiento similar a una vid. Esto podría funcionar, dijo Toji, examinando la cueva con cautela. Defendible, protegido del resto de la naturaleza. Freser asintió con la cabeza, aunque su postura permaneció tensa. Comprobaré si hay habitantes, se ofreció como voluntaria, pasando junto a él hacia la oscuridad. Toji esperó afuera, alerta a cualquier señal de peligro. Cuando Freser regresó unos minutos más tarde, informó que la cueva estaba vacía y se extendía profundamente hacia la ladera de la montaña, con múltiples cámaras. No hay señales de ocupación reciente, agregó. Aunque hay algunas formaciones cristalinas inusuales más profundas en el interior. Establecieron su nuevo campamento en la cámara exterior de la cueva, recolectando materiales para otro incendio. A medida que se acercaba la noche, se aventuraron a cazar nuevamente, esta vez con más éxito y menos interferencia de la megafauna local. Mientras se sentaban alrededor de su nuevo fuego, preparando otra comida de peces alienígenas y algunas plantas parecidas a tubérculos que habían descubierto, la atmósfera entre ellos había cambiado nuevamente. Sus intentos mutuos de asesinato habían establecido una forma extraña de interactuar. Una intención mortal envuelta en civilidad. Eres bastante ingenioso, comentó Freser, volteando un pez ensartado sobre las llamas. Para un humano. Toji aceptó el cumplido torcido con un gesto de asentimiento. Y eres sorprendentemente adaptable para un tirano galáctico. Hubiera esperado más quejas sobre las condiciones primitivas. Los labios de Freser se curvaron en una pequeña sonrisa. He conquistado miles de mundos, Toji Fusiguro. Muchos de ellos mucho menos hospitalarios que este. Uno no gobierna un imperio siendo blando. Hablando de eso, dijo Toji, recostándose contra la pared de la cueva, me he estado preguntando algo. Oh, ¿por qué lo haces? Gobernar un imperio, conquistar planetas, todo eso. ¿Cuál es el punto? Freser lo miró con sorpresa, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. ¿Cuál es el punto de respirar? Ella respondió. Es para lo que nací. Mi familia ha gobernado la galaxia durante generaciones. ¿Pero es eso lo que quieres? Toji presionó, genuinamente curioso. ¿O es simplemente lo que siempre has hecho porque se esperaba? Freser se quedó en silencio, su expresión pensativa mientras consideraba la pregunta. Nadie le había preguntado eso antes, ni su padre, ni su hermano, ciertamente ninguno de sus subordinados. Poder, dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual.
Quiero poder. La capacidad de hacer lo que me plazca, cuando me plazca, sin que nadie me detenga. ¿Y necesitas un imperio para eso?, preguntó Toji. Parece una gran molestia administrativa para alguien que solo quiere libertad. Los ojos de Freser se entrecerraron. ¿Estás cuestionando mis métodos? Solo tratando de entender, respondió Toji, devolviendo sus palabras de su conversación anterior, encogiéndose de hombros. Ya tienes suficiente poder personal para hacer lo que quieras. ¿Por qué molestarse con la burocracia de un imperio? Porque el poder no se trata solo de fuerza física, explicó Freser, su tono sugiriendo que estaba hablando con un niño. Se trata de influencia, recursos, información. Un emperador con 1 millón de soldados a sus órdenes es más poderoso que un guerrero solitario, sin importar cuán fuerte sea. Toji asintió lentamente. Punto justo. Aunque hay algo que decir por simplicidad. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Freser, volviéndole la pregunta a él. Simplicidad. Toji miró fijamente las llamas, considerando. Quiero, libertad, dijo finalmente. La capacidad de vivir como yo elija, sin interferencias. Y suficiente poder para asegurar que nadie pueda quitarme eso. No tan diferente de lo que quiero, observó Freser. Solo en una escala menor. Tal vez, concedió Toji. Aunque normalmente no deseo tener que gobernar sobre algo como un imperio. ¿No es así? La voz de Freser tenía una nota de desafío. ¿Qué pasa cuando dijiste que querías tomar el mío? ¿O esos Saiyajin a los que afirmabas haber esclavizado? Vegeta y Nappa. Toji sonrió levemente. Eso es diferente. Son herramientas necesarias y útiles. De nuevo, no tan diferente desde mi perspectiva, respondió Freser. El universo entero está lleno de herramientas útiles que considero necesarias. Simplemente tengo más de ellos que tú. La conversación se quedó en silencio, ambos considerando los inesperados paralelismos entre sus visiones del mundo. A pesar de sus diferentes métodos y escalas de operación, existía una similitud fundamental en su enfoque del poder y sus usos. Cuando terminaron de comer, Toji se preguntó si Freser había tenido alguna vez una conversación como esta antes. Filosófica en lugar de táctica, explorando ideas en lugar de planificar conquistas. Él lo dudaba. La tirana probablemente se había rodeado de aduladores y sirvientes, no de iguales que pudieran desafiar su pensamiento. Mencionaste niños antes, comenzó, curioso, queriendo romper el silencio, ¿quieres alguno? Freser pareció genuinamente sobresaltado por la pregunta. Por supuesto que no, respondió ella, como si la idea misma fuera absurda. ¿Por qué me cargaría de descendencia? Continuación de tu linaje, sugirió Toji. ¿No es eso importante para tu familia, con todo el asunto del imperio? Ese es el problema de Kohler, dijo Freser desdeñosamente. Como el mayor, la carga de producir herederos recae en él. Aunque dudo que haya tenido éxito en ese departamento tampoco. En nuestras dos formas reproductivas, asexual y sexualmente. Entonces ninguno de los dos quiere hijos. Presentación que aparentemente podrían reproducir en ambos sentidos para pensar más adelante. La necesidad no tiene nada que ver con eso, explicó Freser. Nuestra especie se reproduce raramente, y solo cuando las condiciones son ideales. No es como ustedes los mamíferos con sus constantes ciclos de reproducción. Toji levantó una ceja ante esta nueva información. Entonces es más una elección consciente para los de tu especie. Precisamente. Y ni Kohler ni yo hemos optado por reproducirnos. Ella hizo una pausa, estudiándolo con repentina intensidad. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes descendencia? No, respondió Toji, sacudiendo la cabeza. Nunca encontré la situación o la persona adecuada para ello. Freser parecía a punto de hacer otra pregunta, cuando un extraño sonido proveniente del exterior de la cueva los interrumpió. Un chirrido agudo que parecía provenir de múltiples fuentes simultáneamente. Ambos se tensaron, poniéndose de pie. Toji agarró su lanza improvisada mientras Freser se movía hacia la entrada de la cueva, mirando hacia la creciente oscuridad. Centinelas colmena, susurró, después de haber leído sobre ellos en un libro, le gusta leer libros, mucho, con la voz tensa de preocupación. Al menos una docena. Toji se unió a ella en la entrada, detectando a las criaturas de inmediato.
Eran enormes, fácilmente de 2 metros de altura, con rasgos insectoides y crecimientos cristalinos que sobresalían de sus exoesqueletos. 4 brazos se extendían desde cada torso, terminando en garras de aspecto malvado. ¿Podemos luchar contra ellos?, preguntó en voz baja, evaluando sus opciones. No sin ki, respondió Freser. Son demasiado numerosos, y esas protuberancias de cristal pueden dispararse como proyectiles. Como para demostrar su punto, una de las criaturas de repente lanzó una descarga de fragmentos de cristal hacia la entrada de la cueva. Toji y Freser regresaron al interior justo cuando los proyectiles se incrustaron en la roca donde habían estado parados momentos antes. Necesitamos adentrarnos más en la cueva, sugirió Toji, alejándose ya de la entrada. Freser asintió con la cabeza y se retiraron a la oscuridad, navegando por la tenue luz de los hongos bioluminiscentes que crecían en las paredes de la cueva. Detrás de ellos, podían escuchar el chirrido cada vez más fuerte a medida que los centinelas colmenas se acercaban a la entrada. El sistema de cuevas era más extenso de lo que se habían dado cuenta inicialmente, con múltiples túneles que se ramificaban desde la cámara principal. Eligieron una que parecía conducir hacia arriba, con la esperanza de encontrar otra salida más alta en la ladera de la montaña. Mientras se movían por el estrecho pasaje, Toji de repente sintió que Freser lo empujaba por detrás. El empujón fue contundente, enviándolo tropezando directamente hacia el camino de un centinela que de alguna manera había entrado a la cueva por otra entrada. Los ojos cristalinos de la criatura brillaban en la oscuridad mientras levantaba sus garras para golpear. Toji rodó hacia un lado, evitando por poco el ataque, luego se puso de pie, lanzando una mirada venenosa a Freser. «Ups», dijo con falsa inocencia. «Me tropecé». Antes de que Toji pudiera responder, el centinela atacó de nuevo, obligándolo a concentrarse en la amenaza inmediata. Se agachó con un golpe de sus garras y luego, clavó su lanza en un hueco de su exoesqueleto. La criatura chilló de dolor pero no cayó, sino que redobló su ataque. Freser, mientras tanto, se había posicionado detrás del centinela, aparentemente contenta de ver a Toji luchar. Pero cuando una segunda criatura apareció de la oscuridad, se vio obligada a enfrentarse, usando una estalactita rota como arma improvisada. A pesar de su animosidad mutua, se encontraron luchando consecutivamente contra los centinelas, sus instintos de supervivencia anularon temporalmente su deseo de matarse unos a otros. La fuerza física de Toji le permitió perforar los duros exoesqueletos de las criaturas, mientras que la agilidad de Freser la mantuvo un paso por delante de sus ataques. Cuando cayó el último centinela, se pararon en medio de la carnicería, respirando pesadamente por el esfuerzo. Toji se volvió hacia Freser, con expresión oscura. «Es la 4ª vez que intentas matarme hoy», señaló, con la voz engañosamente tranquila. «Te estás volviendo descuidado». Quizás, reconoció Freser, limpiándose llor de sus manos. O tal vez simplemente estoy probando tus reflejos. Bueno, considera esto una prueba tuya, respondió Toji, de repente lanzándose hacia adelante y empujándola hacia un parche de lo que parecía ser musgo inofensivo en el piso de la cueva. Freser se atrapó a sí misma antes de hacer contacto, sus ojos se abrieron al notar el sutil movimiento dentro del musgo. Innumerables cristales diminutos y afilados como cuchillas que habrían destrozado su piel al contacto. Arborícolas, explicó Toji, otro nombre en el acto, con una sonrisa fría. Los noté antes. Bastante mortal. Sus miradas se cerraron, el respeto mutuo mezclaba como la cantidad cada vez mayor de deseos de matarse unos a otros. Además de frustración. Porque en ese momento, ambos reconocieron una verdad que ninguno de los dos admitiría en voz alta. Estaban igualados, no solo en poder sino en astucia e instinto de supervivencia. Deberíamos encontrar una posición más defendible, sugirió Freser después de un momento, rompiendo la tensión. Preferiblemente uno con menos entradas ocultas. Toji asintió con la cabeza y continuaron explorando el sistema de cuevas, encontrando finalmente una pequeña cámara con una sola entrada y un techo alto que permitía que el humo de su fuego reavivado escapara a través de una chimenea natural. Se instalaron en su nuevo refugio, habiendo comenzado a disfrutar de su juego incluso más que antes.
La cercanía necesaria para sobrevivir, combinada con la conciencia constante de los cuerpos de los demás en combate, había intensificado la atracción no deseada que hervía fuego lento debajo de su hostilidad. Toji se encontró cada vez más distraída con la curva de su forma a la luz del fuego. Y a juzgar por la forma en que sus ojos ocasionalmente se detenían en él, y en su pecho y piernas más desnudos, ya que sus pantalones se habían reducido a meros pantalones cortos, cuando pensaba que él no estaba mirando, estaba experimentando algo similar. Decidió que era lo más peligroso de todo esto. Los días que siguieron establecieron un patrón. Cazar, explorar, defender su territorio e intentar matarse unos a otros de formas cada vez más creativas. Cada intento de asesinato se enfrentaba con un contador, cada trampa detectada justo a tiempo, cada suministro de agua o comida envenenada identificado antes de ser ingerido. Habiendo olvidado por completo Call Hero Art, o Dragon Balls, demasiado enfocados el uno en el otro y en el ahora. Toji había decidido hace mucho tiempo confiar en que ganarían, y la propia Freezer también lo había hecho, con la esperanza de que los monos encontraran una forma ingeniosa de detener a su hermano antes de que se volviera inmortal. Sin que ella lo supiera, las Dragon Balls aún necesitaban un año para reactivarse. Este fue el hecho que calmó más a Toji, ya que incluso después de esto, mientras gane, sobreviva y se recupere, puede matar a Cole lo suficientemente pronto. Crecerá de su pelea con ellos más fuerte que nunca, debido a su potencial absurdo. Después del quinto intento fallido de asesinato, una trampa particularmente elaborada que involucraba un cable trampa y un nido de criaturas venenosas que Freezer había descubierto, Toji se encontró casi admirando su ingenio. Del mismo modo, cuando logró contaminar su suministro de alimentos con un hongo paralizante, que detectó por su olor ligeramente desagradable, ella reconoció su astucia con un gesto de respeto. Su refugio también había mejorado. Habían encontrado una cueva más permanente más arriba en la ladera de la montaña, con mejor visibilidad del terreno circundante y múltiples rutas de escape. Habían diseñado armas más efectivas, creado almacenamiento para comida y agua y establecido una rutina que les permitía sobrevivir mientras mantenían una vigilancia constante entre ellos. Ambos no lo admitirán, pero este es el juego más divertido que han tenido, este juego de la muerte, que en toda su vida. Al 10º día, todo llegó a un punto crítico. Una fuerte tormenta los había obligado a permanecer en su cueva, la lluvia ácida afuera hacía que cualquier excursión fuera potencialmente letal. «¿Estás mirando de nuevo?», observó Freezer sin levantar la vista del arma que estaba afilando. Toji, sorprendido con la guardia baja, frunció el ceño. «Te estoy observando porque no confío en ti», respondió, la excusa sonaba débil incluso para sus propios oídos. Por supuesto, estuvo de acuerdo Freezer, con una sonrisa de complicidad jugando en sus labios. «Así como te miro a ti por la misma razón». «Exactamente». Un silencio cayó entre ellos, roto solo por el sonido de la tormenta afuera y el raspado de piedra contra el hueso, mientras Freezer continuaba afilando su arma. «¿Por qué tienes esa forma?», Toji preguntó de repente, la pregunta que le había estado molestando durante días finalmente encontró voz. Freezer levantó la vista, genuina confusión en su expresión. «Hemos pasado por esto. Es mi forma base ahora. No puedo volver a cambiar». «Eso no es lo que quiero decir», aclaró Toji, frustración evidente en su tono. «Podrías haberte hecho lucir diferente». Eligió otra cosa. Algo menos, distrayendo. Los ojos de Freezer se entrecerraron. «¿Distrayendo? ¿De qué manera?». Toji hizo un gesto vago, incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación, pero incapaz de detenerse. «¿Sabes a lo que me refiero?». «Te lo aseguro, no lo hago», respondió Freezer, aunque su tono sugería lo contrario. «Por favor, elabora». «Bien», espetó Toji, agotando su paciencia. «Eres atractiva, no hermosa, en esa forma. Es distractor. ¿Feliz ahora?». La expresión de Freezer pasó de una falsa confusión a una genuina sorpresa, y luego se convirtió en algo más calculador. «¿Atractivo? ¿A un humano? ¡Qué fascinante!». «No actúes como si no lo supieras», gruñó Toji. «Lo has estado usando en mi contra». «¿Usando qué en tu contra?». Freezer exigió, poniéndose de pie, el arma olvidada. «Mi existencia. La forma que contiene mi poder». «Podrías haberte hecho lucir diferente», insistió Toji.
menos esto. ¿Y por qué debería? Freser desafió, dando un paso hacia él. ¿Porque no puedes controlar tus impulsos primitivos? Eso suena como un problema tuyo, no algo de lo que tenga que preocuparme. Toji también se mantuvo firme, sin querer permanecer en desventaja física. Lo estás haciendo deliberadamente. Tratando de distraerme, debilitar mi determinación. Te halagas a ti mismo, se burló Freser, aunque había una nueva tensión en su voz. Como si me rebajara a tales tácticas. Entonces, ¿por qué te veo mirándome cuando crees que no estoy mirando? Toji respondió, dando un paso más cerca de ella. ¿Por qué se demoran tus ojos cuando estoy cazando, nadando o entrenando? Los ojos de Freser brillaron de ira, o tal vez de otra cosa. Estás delirando. Lo soy. Toji estaba lo suficientemente cerca ahora para ver los sutiles cambios en su expresión, la aceleración de su respiración. ¿O estás experimentando lo mismo que yo? Esto, atracción no deseada. Elegiste esa forma, porque tú mismo te sentiste atraído por mi aspecto. Un aspecto humano. Dijiste que soy guapo cuando nos conocimos. Él le susurró esa última parte al oído con una sonrisa sonriente. Absurdo, sí sé ofrecer, pero ella no retrocedió. Nunca me sentiría atraído por una especie menor. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Toji en voz baja, apartando la cabeza, sus ojos entrelazados con los de ella. Ambos mintiéndonos a nosotros mismos. La tensión entre ellos se había vuelto casi insoportable, el aire en la cueva estaba espeso de deseo y rabia. Se mantuvieron a centímetros de distancia, sin estar dispuestos a retroceder, ni a reconocer la verdad. Fue Freser quien rompió primero, no en rendición, sino en ataque. Se lanzó hacia adelante, con las manos apuntando a la garganta de Toji. Él la agarró por las muñecas, usando su impulso para girarlas y sujetarla contra la pared de la cueva. Ella luchó contra su agarre. Lucharon ferozmente, cada uno tratando de ganar ventaja, sus cuerpos presionados juntos en una violenta danza de dominio. Podría romperte el cuello en este momento, si se ofrecer, con los ojos ardiendo de furia y algo más, algo que ninguno de los dos quería reconocer. Podrías intentarlo, respondió Toji, con su voz áspera mientras apretaba sus muñecas. Pero los dos sabemos que no lo harás. Y luego, sin poder decir quién se movió primero, se estaban besando. No el desesperado beso robando oxígeno del espacio, sino algo más profundo. Freser se mordió el labio inferior lo suficientemente fuerte como para sacarle sangre. Todavía te odio, gruñó ella contra su boca. El sentimiento es mutuo, gruñó Toji, dándole vueltas y sujetándola contra la áspera pared de la cueva. Su mano encontró su garganta, aplicando la presión suficiente para recordarle su primer intento de matarla, cuando llegaron a este planeta. Las uñas negras de Freser se clavaron en la espalda de Toji, dejando profundas ronchas mientras las arrastraba por su piel. Cuando mis poderes regresen, serás la primera en morir, prometió, incluso cuando su cuerpo se arqueó contra el suyo. Tendrás que golpearme, replicó, su mano libre enredándose bruscamente en su cabello blanco, tirando de su cabeza hacia atrás para exponer su cuello. He estado planeando tu muerte desde el primer día. No había nada amable en como esto. Era otra forma de luchar. Cada uno seguía tratando de dominar al otro, ninguno de los dos estaba dispuesto a someterse. Cada caricia era un desafío, cada beso un concurso de voluntades. La mano de Freser se deslizó entre ellos, alcanzando una piedra dentada que había escondido antes para tener esa oportunidad. Toji agarró su muñeca, golpeándola contra la pared. Buen intento, murmuró contra su oído, con la voz oscura tanto de excitación como de advertencia. Guarda los intentos de asesinato para después. Cobarde, se burló ella, envolviendo una pierna alrededor de su cintura para acercarlo. ¿Temes que tenga éxito donde ya has fracasado 10 veces? La ropa y la armadura fueron arrancadas violentamente, piel contra piel. Cada toque les producía placer y emoción, ya que sabían que el otro todavía estaba tratando de matarlos. Podría aplastarte, gruñó Toji cuando entró en ella, levantándola contra la pared. Ilak te falta la fuerza, gimió Freser, mientras ella respondía, sus uñas le sacaban sangre de los hombros mientras usaba la palanca para cambiar de posición, ganando momentáneamente la ventaja.
La tormenta afuera se intensificó, los truenos se estrellaron al ritmo perfecto con su violento encuentro. La lluvia azotó contra la entrada de la cueva mientras luchaban por el dominio, cada pequeña victoria se encontró con una renovada resistencia. Cuando esto termine, ha de ofrecer, su compostura finalmente se resquebrajó a medida que aumentaba la tensión entre ellos, haré que te arrepientas de no haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Promesas, promesas, respondió Tohid con los dientes apretados, su control deslizándose de manera similar. Hablar es barato, Alteza. Luego se retiró y tiró su rostro primero al suelo, mientras su sombra se elevaba sobre ella, ambas desnudas. Mientras ella, con un silbido girado, Tohid sonrió, ahora, comienza la verdadera diversión. Veremos quién muere primero. Mientras él descendía sobre ella. Nota del autor. Está bien, esa última parte fue incómoda de escribir. Espero que hayan disfrutado el capítulo. En serio, sentarme en el suelo y escribir no es una buena idea, muchachos, me duelen las piernas por estar sentado aquí durante las últimas 2 horas, al igual que los brazos y los dedos. Bueno, espero que hayan disfrutado. Dime cómo lo encontraste, sus interacciones, conversaciones, ellos tratando de matarse unos a otros y el eventual sexo de odio. Espero haberlo hecho lógico, como ya se sentían atraídos el uno por el otro, Tohid por la belleza de Freser, y ella por la propia fuerza de Tohid rivalizando con la de ella, su belleza, sus puntos de vista que la intrigaban, su constante juego de la muerte que la divertía más de lo que nunca ha tenido, etc. También el sexo fue incómodo porque ambas son vírgenes y no saben lo que están haciendo. Bueno, adiós.